¿Sabe, hermano? Dios siempre ha tenido relación con sus hijos personalmente, cara a cara. Siempre ha estado el Señor en medio de su pueblo. Siempre ha estado en medio. El problema es que algunos no han entendido que Dios está con ellos. Pero bueno, continuemos, después hablaremos un poquito más de eso. Estamos en la serie Yo estoy contigo, enseñanza número 5. Yo estoy contigo. Estuvimos mirando la semana pasada que siempre han habido hombres, siervos de Dios, que han pasado por procesos largos, ¿verdad? Por etapas difíciles en su vida. No eran solamente momentos pasajeros, ¿verdad? Como por decir, por el dolor que pasamos anoche, eso era algo pasajero, un par de horas, ¿verdad? Pero hay personas que han sufrido por largo tiempo, ¿verdad? Por largo tiempo estuvimos mirando que Moisés, ¿verdad? El pueblo pasó allí 40 años en el desierto. Estuvimos mirando la vida de José, se aventó 25 años, también un promedio por allí. Y varios otros que estuvieron allí en diferentes procesos, ¿verdad? Jeremías, el rey David y todos esos hombres que pasaron por sufrimientos y por dolores por largos tiempos, ¿verdad? Porque cuando pasamos por un momento corto de dolor, aunque es doloroso, rápido salimos y vemos, ay, el Señor está conmigo, amén, rápido. Pero ¿qué cuando es algo prolongado? ¿Qué cuando es algo que no nomás es por un par de horas, sino que ahora es un proceso largo, ¿verdad? De meses y de años. Hay personas que han estado sufriendo, han estado pasando por un desierto por muchos años y el deseo de ellos es salir de allí. Pero estuvimos mirando, ¿verdad? Que aunque tarden años para salir de ese desierto, de ese sufrimiento, de esa situación difícil, aún en medio de esa situación difícil, Dios está con ellos, amén. Dios no los ha dejado solos. Estuvimos mirando que no porque alguien ya duró mucho tiempo enfermo, o pasó mucho tiempo en un desierto, o le fue, verdad, como José, que le fue un obstáculo tras otro obstáculo, y mirábamos, verdad, y decíamos que al perro más flaco, verdad, se le suben todas las pulgas, y sobre llovido aún nos llueve. Y vienen problemas y problemas, dice la persona, bueno, ¿qué me está pasando? No salgo de una cuando ya entré en otra. Un problema tras otro problema, apenas estoy componiendo esto, se deshace lo otro, y la persona de repente, al tener esas malas experiencias, comienza a creer o a pensar que Dios no está con ellos. Pero estuvimos mirando que Dios aún permanece con sus hijos, aún en medio de esas pruebas, amén. En medio de esas situaciones difíciles, el Señor está allí para dar fortaleza, ¿verdad? Para dar paz, para dar control, para dar dirección, para dar aliento, ¿verdad? El Señor está allí siempre sustentando, siempre cuidando, siempre guiando e instruyendo y aún enseñándonos en medio de nuestras tribulaciones. Porque aprendemos, amén. Aprendemos en medio de nuestras tribulaciones. Así que nosotros podemos ver que sin importar las situaciones que estemos o lo largo que duren esas situaciones o esos problemas, no significa que Dios nos ha abandonado. Al contrario, Dios es fiel, amén. Dios es fiel. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 2. Números capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tiene por ahí? Dice así, Números capítulo 2, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las ensañas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán.
Y si usted se brinca a Números 14:14. Números 14:14 dice así: y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Con estas dos escrituras hay muchas más que usted puede buscar. Podemos mirar la primera imagen, por favor, ahí. El tabernáculo de Dios, ¿verdad?, se encontraba en medio del pueblo. Y el pueblo, imagínense que salía y miraba esta escena, esta imagen. Ahorita la ponemos por ahí. El pueblo salía, ¿verdad?, lo que el Señor les había mostrado, de cómo era que ellos se tenían que acomodar alrededor del tabernáculo. Por ahí viene, nomás que viene medio lento. Por ahí va. Ahorita llega. Entonces el Señor le había dicho a Moisés: mira, así quiero que se acomoden los hijos de Israel. Así va a estar el tabernáculo y los demás se van a poner allí alrededor. Quiero enseñarles la imagen, más que todavía no llega. Ahorita llegará. Ahí viene ya en camino. Me dicen para no voltear porque si no. Ahí va. Bueno, imagínense el tabernáculo. Imagínense el tabernáculo. Y imagínense a todas las 12 tribus de Israel alrededor de todo el tabernáculo. Salían en las mañanas el pueblo y miraban una nube de humo. Y salían en la noche y miraban una columna de fuego. Esto era en el desierto por 40 años. ¿Qué sería lo que estaría mirando el pueblo? Algunos dicen, pues miraban unas cortinas medias viejas, ¿verdad? Porque en el desierto pues eran cortinas y pues imagínense el polvaderón, ¿verdad? Yo no sé si alguien viene de aquellos terrenos medios polvorientos allá como en San Luis con nosotros, ¿verdad? Allá usted se baña y se echa su brillo a los zapatos y se echa su gel y va bien brilloso. Y ya para cuando llegaba de un rancho a otro, ya llegaba todo lleno de tizne, ¿verdad? Todo polvoriento, ¿verdad? Ya los zapatos ya no eran negros, ya eran grises, ¿verdad? Y pisa y se levanta el polvo. Ahora imagínese usted el tabernáculo en medio del desierto. Un lugar polvoriento, medio donde la apariencia quizás no era gran cosa. Pero ¿qué sería lo que ellos miraban? ¿Qué era la imagen que Dios quería darle a su pueblo? Dios les había dicho ahora que Él iría con sus pueblos, que Él iría delante de ellos y que Él vencería a sus enemigos. Y lo que el Señor les estaba revelando y manifestando era de que Él estaría en medio de ellos siempre. Era la imagen. ¿Salió la imagen por ahí? ¿Todavía no? No salió. Ok. La cosa es, en los que conocen un poquito de cómo estaba el tabernáculo establecido, estaba el tabernáculo en el centro y las 12 tribus de Israel estaban todo alrededor. Todos alrededor. Entonces, lo que Dios les estaba mostrando a ellos es: yo estoy en medio de mi pueblo. Yo estoy en medio de mi pueblo, algo físico, algo literal. ¿Verdad? Si usted mira el Antiguo Testamento, hay muchos simbolismos de cosas literales que tienen una verdad espiritual. Un principio, una verdad espiritual que Dios les mostraba: miren esto. Y ellos se quedaban asombrados y maravillados porque dice que allí Dios hablaba con ellos cara a cara. Es más, cuando usted mira varias escrituras, dicen que cuando Moisés entraba
y hablaba con el Señor, comenzaba a tronar la voz del Señor. Y todos se quedaban temblando, espantados, decían, el Señor está hablando cara a cara con Moisés. Y varias veces sucedieron muchos milagros, sucedieron muchas cosas. El Señor allí en medio de su pueblo, Él estaba allí no solamente para estar con ellos en medio de sus dificultades, en medio de sus problemas. Dios estaba en medio de ellos para enseñarles, para guiarles, para hablarles, para hacerles saber su voluntad, para revelarles todas las verdades de quién Él es. Si usted sabe, pues ahí en el desierto, ¿verdad? En el Éxodo, Levítico, Números, todo eso usted va a mirar allí lo que son las ordenanzas, donde es, pudiéramos decir, los valores, los principios de Dios, cómo Dios ve ciertas cosas. ¿Cuál era lo que Dios esperaba que su pueblo, cómo Dios quería que su pueblo se trataran entre ellos mismos? Allí habla de cómo debemos de vernos el uno al otro, cómo debemos de tratarnos, cómo debemos nosotros de comportarnos, cómo debemos de adorar al Señor. Entonces el Señor, habitando en medio de su pueblo, era para que todos fueran enseñados por Él. Dios ahí reveló y manifestó su voluntad al pueblo. Es algo hermoso cuando uno sabe y cuando uno le consta que Dios está en medio de nosotros, no solamente para sacarnos de problemas, no solamente para acompañarnos, pero también para enseñarnos. Sí, para enseñarnos, para mostrarnos, ¿verdad?, por qué camino hemos de ir. ¿Alguien ha tenido esas preguntas en su vida? Señor, ¿qué haré en esta situación? ¿Qué haré? Señor, tengo este problema, ¿verdad? Cuando habían problemas, dice que si un buey cornaba a otro animal o a una persona, allí decía cómo tenían que resolver ese problema. ¿Alguien lo ha leído eso? Señor, el buey que mi vecino tiene vino y cornó uno de mis corderitos y lo mató. ¿Qué hacemos? Bueno, allí vaya, ¿verdad? Y le tiene que pagar, y si no, ¿verdad?, llévese el buey y es suyo, o mátelo. Y había muchos principios. Entonces todas esas cosas se hablan. El Señor allí, estando en medio de su pueblo, Él les enseñaba, Él les hablaba cómo vivir, cómo, oiga, se queda uno maravillado de tantas cosas. Hasta el Señor ahí les daba órdenes, ¿verdad?, de limpieza del cuerpo si había de repente lepra. No había microscópicos. No había para mirar lo que eran los virus, las bacterias, las enfermedades. Y Dios les decía, si está uno leproso, no entren en su casa, ni sienten en su cama, ni sienten en su silla. No entren ahí porque se van a enfermar. Les decía que no comieran ciertas carnes, ¿verdad?, porque estaban enfermas, estaban contagiadas, cuando los llamaban animales inmundos. Todo eso, Dios estaba revelando su voluntad. Amén. Revelaba algo oculto, algo que la gente no podía ver, pero Dios les revelaba ciertos principios éticos, valores, cómo vivir, cómo comer, cómo vestirse, ¿verdad?, cómo tratar, cómo ayudar. Todo el Señor lo estableció. Y todo lo hablaba cuando Él estaba en medio de su pueblo. Y hermano, déjeme le digo, cuando nosotros entendemos, y ahorita lo vamos a ver, que el Señor está en medio nuestro, es para enseñarnos cómo vivir. Es para enseñarnos cómo guiarnos por esta vida. Porque hay muchas preguntas, hay muchas decisiones que tomar. Y cuando no sabemos qué decisiones tomar, necesitamos siempre correr al Señor. Pero tenemos que saber y entender que el Señor está en medio nuestro. En medio nuestro. Dijo alguien por allí que muchas personas vienen a Cristo y lo único que quieren decirle es: Señor, ven y sígueme a mí en mi jornada de esta vida. Sígueme, Señor. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer aquello. Así que, Señor, vente conmigo, sígueme. Y no han entendido que si el Señor está en medio de nuestro, no es para que nosotros sigamos, para que el Señor nos siga a nosotros, es para que nosotros le sigamos a Él. Y por eso el Señor estaba en medio de su pueblo.
Era un tabernáculo. Por eso dice que cuando se levantaba la columna y comenzaba, el pueblo se levantaba y comenzaba a marchar tras de la columna. Porque ellos decían, el Señor va delante de nosotros. Nosotros lo tenemos que seguir a Él, no el Señor seguirnos a nosotros. Y son cosas que tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios. Señor, ¿qué quieres tú? Porque si Él está en medio de nosotros, le tenemos que darle su lugar al Señor. Sí. Imagínense levantarse en la mañana y lo primero que ellos miraban era el tabernáculo de Dios. Porque estaba al centro. No estaba en una esquina allá donde no lo miraban, no, estaba en el centro, en medio de todo el pueblo. Y cuando se levantaban, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo primero que hacían era levantarse y mirar a ver si la columna de humo se comenzaba a mover. Y si se comenzaba a mover la columna de humo, rápido a juntar todo y vámonos a seguir la columna de humo. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos que levantarnos y decirle, Señor, si tú estás en medio nuestro, ¿qué es lo que tú quieres de mí en este día? ¿Hacia dónde me vas a guiar? ¿Qué es lo que hoy me vas a enseñar? Señor, ¿hacia dónde me vas a dirigir? No, Señor, yo voy a hacer esto, así que vente conmigo. No, es al revés. Pero bueno, el Señor, ¿verdad?, había puesto su tabernáculo en medio del pueblo. Le dijo a Moisés, aquí lo van a estar, cada quien por su lado, por su grupo, por su familia. Y de allí el Señor les hablaba, les dirigía. Allí el Señor les sustentaba a ellos. Él los protegía, los sanó, ¿verdad? Él estaba en medio de ellos para todo lo que ellos necesitaran. Sí, cuando llegaban las enfermedades, el Señor los sanaba. Cuando llegaban los enemigos, el Señor los defendía. Cuando tenían que conquistar una tierra o conquistar un enemigo, el Señor les decía, les daba la estrategia en cómo vencer al enemigo. No, no hay nada. Oh, sí, ahí está. Ahí está. Bueno, ¿ya, así se la imaginaron? ¿Sí? All right, tienen buena imaginación. Bueno, dice una que no. Dice una que no. Bueno, ahí así es como el Señor había establecido que se tenían que congregar o reunir alrededor del Señor. Amén. El Señor estaba en medio de ellos. Amén. En medio de su pueblo. Y el Señor continúa. Amén. En medio de su pueblo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el Señor estaba ahí no solamente para llevarlos, ¿verdad? O por estar ahí con ellos. Bueno, aquí estamos en este problema, aquí nos vamos a aventar 20 años, aquí nos vamos a aventar 30, aquí nos vamos a aventar 40. No, el Señor, en ese proceso el Señor les iba a enseñar muchas cosas. Muchas cosas. Imagínense, hermano, yo me quedo maravillado tener que levantarse en la mañana y no saber. Ellos al principio no sabían de dónde les iba a llegar su alimento y cada día en la mañana estaba ahí su alimento afuera. Todos los días. ¿Pero qué tenían que hacer? ¿Decirle al Señor que se los trajera dentro de la tienda? Tienen que salir ellos y recogerlo. No quiero entrar allí. Pero la cosa es esto, que el Señor está en medio, siempre ha estado en medio de su pueblo. Dice que aquí en Números, ¿verdad? 14:14, léalo nuevamente conmigo. Números 14:14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Y lo que dice, que cara a cara aparecías tú. Mire, cara a cara. ¿Alguien se recuerda leyendo eso antes en el libro de Génesis? Pero también Dios hablaba con Adán cara a cara, como quien habla con su amigo. ¿Sabe, hermano? Dios siempre ha tenido relación con sus hijos personalmente, cara a cara. Siempre ha estado el Señor en medio de su pueblo. Siempre ha estado en medio. El problema es que algunos no han entendido que Dios está con ellos. El Señor está con nosotros. Él está en medio de su pueblo.
Y cuando el Señor está en medio de su pueblo, debe de producir gozo. Amén. Debe de producir paz. Mire, un breve ejemplo. Cuando usted va por la calle manejando, si sale ahí que va un poquito tarde para el trabajo y pasa ahí por el school zone, por la escuela escolar, yo he visto gente que estaban rebasando los buses escolares cuando tienen las luces prendidas, que se deben de detener. He visto gente que se atraviesa, se avienta los stop signs, las luces, sin ningún respeto. Y van así mirando. ¿Qué van buscando? A ver si no miran un policía. Pero si ven un policía, ¿sí se da cuenta cómo cambia la persona? Le baja, hasta le baja el radio, hasta pone una sonrisita de nervios. ¿Por qué cambia la persona? ¿Se ha dado cuenta los que han pasado ahí por la Alden Merrill, allí donde está la escuela de la MacArthur, que cuando no hay policías la gente pasa como loco? Pero cuando está el oficial en medio de la calle, porque se paran como 3 o 4 oficiales en medio de la calle, todos cambian porque se dan cuenta que está un policía en medio de ellos. Hermano, ¿sabe usted que el Señor está en medio nuestro? El Señor no es ningún mentiroso. Y el Señor dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por ahí está. ¿Cómo cambiaríamos, hermanos? ¿Se ha dado cuenta usted que hay personas que cambian dependiendo quién está en medio de ellos? Cambian. En la calle una cosa, en la casa otra cosa. Dijo aquel que llegó un hermano a visitar al pastor, no al revés, fue al revés. Llegó un hermano a visitar al pastor. Hola, pastor, vengo a visitarle. Ay, pásele, hermano, pásele a la casa. Lo pasa a la casa y el pastor: mi amor, tráeme una botellita de agua para el hermano que llegó a visitar. Mi amor, tráele un panecito. Ay, gracias, mi amor. Y ya y está allí el hermano. Wow, el pastor de veras bien amoroso con su esposa. Y ya se levanta el pastor y dice: ahorita vengo, hermano, déjame traer algo. Y le dice: oiga, hermano. Le dice el hermano a la pastora: oiga, pastora, el pastor de veras que es bien cariñoso y bien amoroso con usted, ¿siempre es así? Y la mujer no pudo responder y se puso a llorar mejor. Y dijo: no, cuando no ven, hasta me pega. Hay gente que cambia nomás cuando alguien más está allí. Y hermanos, déjenme le digo, en veces no estamos conscientes de que Dios está en medio nuestro. Dios quería literalmente que su pueblo entendiera que Él estaba en medio de su pueblo. Por eso es que cuando oían la voz y el tronido y el sonido de la trompeta, dice que temblaban y estaban con miedo y con espanto. Porque ellos veían literalmente, oían y entendían que Dios estaba allí en medio de ellos. Y eso es importante, hermano, entender nosotros que Dios está en medio nuestro. Dios está en medio nuestro. Y eso es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos entender, que Dios desde el principio, es más, ahorita vamos a mirar una escritura que desde Génesis, que ahorita no leímos la de Génesis, pero se las dije, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted siempre va a encontrar al Señor en medio de su pueblo, siempre. Siempre. Nunca el Señor ha dejado a su pueblo, nunca los ha abandonado. El Señor siempre está en medio de su pueblo, siempre. Y debe de producir eso un cambio en nosotros, pero un cambio para bien, un cambio real. Si usted va conmigo al Salmo 46.
Salmo 46. Salmo 46, versículo 1. ¿Ya lo tiene por ahí? Salmo 46, versículo 1, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Y luego dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dice el versículo 5: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Amén. Dios está en medio de su pueblo, en medio de la ciudad. Dice, no será conmovida. Dios le ayudará a aclarar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Dice el 7: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Pero dice que de en medio de ella, dice que hay el río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Él está en medio. Y la presencia de Dios, hermanos, las corrientes de agua que el Señor da, deben de causar gozo en nuestra vida. Sabiendo, mire, imagínense lo que está diciendo allí. Se estaban cayendo los montes al mar. Se estaban bramando, todo había destrucción, todo alrededor. Pero el Señor produce un gozo cuando Él está en medio de su pueblo. Hay un gozo cuando uno logra entender que Dios está con uno. Por eso dice, Dios está con nosotros. No vamos a temer, no nos vamos a derritir, no nos vamos a desmayar, porque Dios está con nosotros. Al contrario, vamos a tener gozo. Hermano, cuando usted sabe que Dios está con usted y que está pasando por momentos difíciles, en medio de esa crisis usted va a encontrar el gozo y la paz del Señor, porque Dios está con usted. Es lo que está aquí diciendo, ¿verdad? Pero bueno, Dios lo que hace al estar en medio de su pueblo, Él inspira gozo, ¿verdad? Él inspira paz y Él inspira seguridad. Amén. Dios inspira seguridad en lo que hacemos. Digamos, Dios está con nosotros. Y eso es lo que inspira al Señor. Por eso es que cuando el Señor estaba en medio de su pueblo, oiga, el pueblo se alegraba. ¿Se acuerda cuando llevaban el arca del pacto a la guerra? Cuando estaban ahí medio perdiendo y llegaba el arca del pacto, era la presencia. ¡Ah! Había un bramido, había alegría, había bulla, había grito, había gozo, porque dijeron, ha llegado Jehová de los ejércitos, ha llegado el Dios de los hebreos, está en medio nuestro. Y ellos se gozaban, porque miraban algo literal. Amén. Miraban algo físico. Y el Señor estaba enseñando un simbolismo de lo que había de venir. Una presencia de Dios espiritual que la gente pudiera entender y que pudieran haber aprendido que Dios realmente está en medio nuestro, aunque no lo puedas ver con tus ojos físicos. Porque antes así lo miraban. ¿Se acuerda la mujer samaritana, la que le dice al Señor Jesucristo cuando lo mira ya que, oye, me parece que tú eres profeta? Dime, ¿dónde debemos de adorar a Dios? Los judíos dicen que en Jerusalén, y acá los samaritanos que en Samaria, en el monte. ¿Dónde? Que eso le dice, ustedes adoran lo que no saben. Imagínense, están adorando algo que no conocen, algo que no saben. Dios es espíritu. A Dios no lo puedes contener dentro de un santuario, dentro de un tabernáculo. No lo puedes mantener en Jerusalén, ni lo puedes mantener ahí en Samaria. Dios es espíritu y Él llena
toda la tierra. Y es lo que él estaba queriendo darle a entender a la gente, que cuando Dios está en medio nuestro, estamos seguros. Debe de haber gozo, debe de haber paz. Y hay enseñanza, hay dirección, hay protección. El Señor nos guía, nos revela su santa voluntad. Amén. Porque es lo que Él enseñó. Él enseñó su voluntad al pueblo. Ahora, al venir Jesús, Mateo 1:22. Estábamos mirando el Antiguo Testamento. Dios habitaba en medio de su pueblo en un tabernáculo. Y en Mateo 1:22, ¿ya lo tiene por ahí? Mateo 1:22 dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Va a venir, o vino Jesús, pero estaba profetizado que habría de llegar el Salvador, el Cristo, el Mesías, que estaba profetizado que iba a llegar. Y dice: y su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermano, imagínense el tabernáculo. Tenía su gloria. Es más, cuando Salomón construyó el templo, tuvo su gloria. El templo ese se llenó de un humo, y dice que se llenó de la gloria del Señor. Amén. Se llenó el templo de la gloria del Señor, y estaban llorando, y los músicos estaban ahí que no lograban entender la presencia tan fuerte. Y ahora dice que aquí dice que viene, ¿verdad? Lo que es Jesús, y es Dios con nosotros. Vamos a Juan rápidamente, Juan 1:14. Juan 1:14. Juan 1:14, ¿ya lo tiene ahí? If you can get the other picture ready, brother, the second one. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, ¿qué dice? Habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Mira lo que está diciendo aquí Juan. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. We can put the next one up. Mire lo que sucede cuando viene Jesús. Jesús viene, y así como el tabernáculo que estaba en medio del pueblo, Jesús viene también en medio del pueblo y comienza a guiar, comienza a enseñar, comienza a revelar y comienza a manifestar quién Él es. Y eso es lo mismo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento, sino que ahora Jesucristo está manifestando en medio de su pueblo todo lo que hacía en el Antiguo Testamento Dios ahí en ese tabernáculo, en medio de su pueblo. Vimos su gloria, los milagros, estuvo sanando. Se quedó chiquito. Es que cambiamos de programa, por eso este es el primer día que se está utilizando. El Señor estuvo sanando a los enfermos. ¿Había necesidad? Sí había necesidad. ¿Qué había en el desierto? Había hambre. ¿Qué era lo que el Señor les daba? Maná del cielo. Cuando el Señor alimenta a los 5,000, les da de comer, no había comida. Nomás había 3 panes y 2 peces. Y de allí alimentó el Señor a 5,000. Lo mismo que estaba sucediendo en el desierto. El Señor estaba en medio de su pueblo, manifestando su gloria. Amén. Manifestando su poder, sanando a los enfermos, igual que en el Antiguo Testamento.
el Señor en medio de... ¿Qué es lo que está el Señor mostrando y revelando? Él está enseñando la voluntad de su Padre. Hermanos, es lo hermoso de poder entender que Jesús está en medio nuestro. Cuando Él vino, Él enseñó, Él instruyó, Él habitó en medio nuestro. Y cuando ellos, mire, cuando ellos, los discípulos y la gente miraba que había algún problema, cuando había muerte, había muerto Lázaro, ¿verdad? Había muerto una niña, había muerto un joven. Y si estaba Jesús en medio de ellos, ¿qué había? Había gozo. Había hambre, pero si estaba el Señor en medio de ellos, había alimento. Había gente que estaba perdida, que no tenía dirección en su vida, ¿verdad? Estaban viviendo una vida errada, pero si estaba Jesús en medio de ellos, había dirección. Había gente que tenía tantas preguntas. Jesús, muéstranos, ¿qué hacemos? Y si estaba el Señor en medio de ellos, había dirección. Hermanos, si el Señor está con nosotros, lo único que tenemos que entender es que nosotros podemos acudir a Jesús y vamos a recibir la dirección, la guianza, la enseñanza, la sanidad, la provisión, el sustento que necesitemos para nuestra vida. Por eso es que el Señor está en medio nuestro, para guiarnos, para cuidarnos, para protegernos. Miremos allí a Juan 14, versículo 6. No, perdón, Mateo, antes de irnos me brinqué una escritura, pero vámonos allí a Juan 14. Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. ¿Ya lo tiene por ahí? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué estaba haciendo el Señor en medio de su pueblo? Enseñando, guiando, dando dirección y mostrando la voluntad de su Padre. Por eso Él dice: nadie viene al Padre sino por mí. Dice el 7: si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Dice el 8: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesucristo como un tabernáculo en medio de su pueblo? Instruyéndolos, guiándolos, enseñándoles y aún revelándoles al Padre. Era lo que estaba haciendo Moisés en el tabernáculo en el desierto. A través de ese tabernáculo el pueblo estaba siendo enseñado. Estaban conociendo a Dios, estaban mirando el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, el sustento de Dios. Estaba Dios en medio de su pueblo y estaban viendo la gloria de Dios. Y ahora viene Jesús y Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque como dice la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible. Todo el mundo había querido conocer al Padre, querían conocer a Dios. Viene Jesucristo en un tabernáculo, en un cuerpo, y comienza Él a manifestar al Padre. Comienza Él a enseñar la voluntad de Dios, a guiarles y a instruirles. Y ahí es donde nos damos cuenta que cuando Dios está en medio nuestro y está con nosotros, Él nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a dirigir. Brinquémonos allí a Mateo 28,
28, 20. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Allí en Mateo 28, 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor Jesucristo prometió que Él estaría con nosotros, hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para enseñarnos. Después vamos a mirar que cuando el Señor se va, Él dice: yo me voy, pero no los dejaré solos, mi Padre les enviará otro consolador. Amén. Que es el que habita en medio nuestro. Pero vamos a mirar rápidamente Apocalipsis y por ahí vamos terminando. Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. ¿Ya está ahí? Apocalipsis 1, 12 dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora aquí estamos ya en Apocalipsis, ¿verdad? Brincamos de Génesis, Mateo, Juan, y ahora brincamos a los evangelios y ahora estamos mirando Apocalipsis, al final de la historia. Pero dice aquí Juan que él miró 7 candeleros de oro, y de entre los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Miren que es ahí el versículo 20. Mire lo que dice ahí acerca de esos candeleros. Aquí el Señor Jesucristo dice cuál es su manifestación y su revelación a Juan. Dice el versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En la visión, Juan mira a Jesucristo paseándose en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo se pasea en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Y cuando Él se está paseando en medio de su iglesia, hermano, Él está observando a su pueblo, porque Él está en medio de su pueblo, y Él está listo para guiar, para enseñar, para mostrar su voluntad y para dirigir a su pueblo, para protegerlos. Cuando usted se mira el capítulo 2, que no lo vamos a ver, allí cuando el Señor empieza a hablar en el capítulo 2, Él dice: mensaje a las 7 iglesias. Amén. ¿Por qué comienza el Señor a darle un mensaje a las 7 iglesias? Porque Él está en medio de su pueblo. Y Él comienza a observar a sus hijos. Él comienza a notar cómo están viviendo. A los que están viviendo bien, ¿verdad? Los exalta, los honra con buenas palabras. Pero lo que están haciendo mal, los reprende. Hermanos, cuando nos damos cuenta de que el Señor siempre ha estado en medio nuestro, debemos nosotros de estar atentos. Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada de mí? ¿Qué es lo que tú ves en mi vida? Imagínense que el Señor comienza aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, comienza Él a exhortar, a reprender y a advertir por las malas obras, los malos hechos que está haciendo a su pueblo dentro de su iglesia. Pero también el Señor comienza a ensalzar, comienza a alabar las buenas obras de sus hijos que están haciendo bien. Hermanos, el Señor siempre está en medio nuestro para enseñarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para cuidarnos y protegernos. Y nosotros debemos de entender que cuando el Señor está en medio nuestro, debemos de afinar nuestro oído y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarme a mí? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme a mí? En Juan 8:46, con eso termino, dice: si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dijo el Señor Jesucristo. Imagínense, Dios estaba con ellos
y no le creo. Estaba el Señor Jesucristo y está igual en el Números, en Números 14:11. El Señor dijo: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Había un problema en el pueblo de Dios. Y el problema que existía en el pueblo de Dios es que no creían que Dios realmente estaba en medio de ellos. No creían que Dios realmente estaba en medio de ellos para enseñarles, para guiarles, para dirigirles, para sustentarles, para protegerles, para guardarles. Hermanos, el Señor ha manifestado desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Él está con nosotros, que Él está con usted. Dios ha hablado, ha manifestado y ha revelado desde Génesis hasta Apocalipsis que Él siempre ha estado con su pueblo para guiarle y para enseñarle, para dirigirle, para protegerle, para sustentarle. Por eso decía allí esa última escritura: ¿hasta cuándo no creerán en mí? ¿Hasta cuándo van a dudar? Le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Y le quiero pedir que ahí donde usted está con sus ojos cerrados, ahí donde está con sus ojos cerrados, solamente medite en algo. ¿Ha estado consciente de que Dios está en medio de nosotros? ¿Había tomado conciencia de esta verdad? Porque en medio de esta verdad de que Dios está con nosotros, nosotros logramos entender que Dios mira nuestra tribulación. Dios conoce nuestra circunstancia. Dios conoce nuestra necesidad. Si no tienes trabajo, si estás batallando en tu trabajo, Dios lo sabe. Si tú estás teniendo algún problema con alguien o por algo, Dios lo sabe. Si estás confundido en alguna decisión que tienes que tomar y no sabes qué decisión tomar, Dios está en medio de nosotros para instruirte, para guiarte, para enseñarte. El Señor siempre que está en medio de su pueblo es para revelar su voluntad. Él le manifestó su voluntad a Adán, a Moisés, a Josué, a Abraham y a cada uno de sus discípulos. El Señor Jesucristo les mostró su voluntad. A la iglesia el Señor le sigue enseñando, le sigue dirigiendo, le sigue cuidando, le sigue sustentando, porque el Señor ha prometido estar siempre con nosotros hasta lo último de esta tierra. Él ha prometido estar contigo. Nunca te dejará y nunca te abandonará. Si no sabes qué hacer, acércate al Señor. Él ya está aquí para dirigirte. Él ya está aquí para enseñarte. Él ya está aquí aún para corregirte. Si hay algo que a ti, que tú estás haciendo y que al Señor no le agrada, el Señor te lo va a hacer saber. Cuando Él se paseaba en medio de esos 7 candeleros de oro, Él miraba lo bueno y lo malo de su iglesia. Pero también el Señor les daba una palabra. Él les dirigía, Él les advertía y a otros les instruía qué hacer. Cuando tú vienes a este lugar o cuando tú estás buscando del Señor, su Espíritu Santo te está hablando. Su Espíritu Santo te está redarguyendo.
Él te está enseñando cuál es su voluntad. Él te está instruyendo por cuál camino caminar. Si tú te has sentido redargüido durante tu vida o en diferentes ocasiones, quizás pensabas que alguien sabía algo de ti, pero no sabías que era el Señor que te estaba hablando. No lograste entender que Él está en medio de este lugar para instruirte, para guiarte, para sustentarte. Yo te invito, iglesia, a este altar, que vengamos juntos y que podamos decirle: Señor, yo sé que tú estás en medio de tu pueblo. Yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros para sustentarnos, para dirigirnos, para revelarnos tu voluntad, para hacernos saber, Señor, lo que es agradable y desagradable. Te queremos dar tu lugar, Señor. Queremos reconocer y tomar conciencia que tú estás en medio de nosotros. Queremos hoy, Señor, estar conscientes de una verdad profunda, de una verdad tan cierta y tan profunda, de que tú estás en medio de tu pueblo. El Señor está en medio de su pueblo, iglesia. Él siempre ha estado en medio de su iglesia. Nosotros somos lo que no le hemos creído. Nosotros somos lo que no nos habíamos dado cuenta. Pero Él siempre ha estado en medio de su iglesia. Él se ha estado en medio de su iglesia. Él quiere que tú sepas que Él está en medio de su pueblo. Búscale, búscale al Señor lo que tú necesites. La dirección para tu vida, guianza para tus pasos. Él te va a revelar su voluntad. Él reveló su voluntad en el tabernáculo, y a través de Jesucristo Él reveló su palabra. Él reveló el camino al Padre. Él siempre ha estado en medio